Bueno, muy bien. Continuando con este proceso de trabajo en el Congreso Pedagógico, tenemos ahora el espacio de la mesa redonda con el tema de experiencias de la formación docente por competencias. Para esta actividad contamos con la participación del máster Jorge Navarro Romero de la Universidad Técnica Nacional, del máster Adrián Mena Aguilar de la Universidad de Costa Rica, de la máster Virginia Cerdas de la Universidad Nacional. Nos acompaña en el espacio de moderación la doctora Lupita Chávez. Buenos días. Continuamos con la jornada. Como les indicaba la compañera, vamos a iniciar la mesa redonda Experiencias de la formación docente por competencias. Nos van a acompañar en esta mesa el máster, que está a mi izquierda, Adrián Mena Alemán, que es graduado de la Maestría Profesional en Evaluación Educativa de la Universidad de Costa Rica y la Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en las didácticas de la Universidad Nacional, dedicado a la enseñanza de las ciencias naturales, química, física y biología con el Ministerio de Educación Pública desde el año 2002 hasta la actualidad, y a la enseñanza universitaria en el CIDE de la Universidad Nacional, coordinador del Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar, sede Liceo de Poás, y coordinador académico del Liceo de Poás desde el 2006 hasta la fecha. También nos acompaña Jorge Navarro Romero, que es máster en Administración Educativa de la Universidad Latina de Costa Rica y licenciado en esa misma especialidad por la Universidad de Cartago, UCA. Licenciado en primer y segundo ciclos y bachiller en primer y segundo ciclo de la Universidad Nacional Autónoma, diplomado en primer y segundo ciclo de la Universidad Nacional Autónoma. Especialización en la metodología por competencias y pedagogía. Fue coordinador de capacitación del CIPET, del Departamento de Docencia, actualmente jefe del Departamento de Capacitación del Área Pedagógica del Centro de Formación Pedagógica y Tecnológica de la Universidad Técnica Nacional, docente universitario, director de escuela y docente de educación primaria. También nos acompaña Virginia Cerdas Montano, es máster en gestión educativa con énfasis en liderazgo, licenciada en administración educativa y en primer y segundo ciclo de la educación básica. Actualmente está cursando el doctorado en educación. Se ha desempeñado como docente, directora y coordinadora de programas en el Ministerio de Educación Pública. Actualmente es la directora de la División de Educación para el Trabajo en el CIDE de la Universidad Nacional. Cada uno de estos expositores van a tener 20 minutos y posteriormente abrimos el periodo de preguntas. Iniciamos con el máster Adrián Mena Alemán. Bueno, tuvimos un preámbulo exquisito con la doctora anterior, ¿verdad?, en relación a lo que son las competencias y su ámbito de acción. Pero debemos tomar en consideración también que la incorporación del tema de las competencias en el campo educativo se debe, entre otras razones, a los cambios acelerados en los diferentes contextos y a las necesidades imperantes propias de las actuales sociedades globalizadas, ¿verdad? No podemos dejar de lado esa parte, y es a partir de ahí que se inicia la incorporación del tema de las competencias. Y es importante que docentes y estudiantes sean capaces de aprender nuevas competencias y dejar de lado aquellas que ya no les son tan necesarias y que les permitan identificar y manejar otras habilidades y no limitarse a poner en práctica solo aquellos conocimientos que adquirieron durante su formación en la universidad, ya que las nuevas sociedades requieren individuos con pensamientos flexibles, creativos, imaginativos y sobre todo abiertos al cambio. Cuando hablamos de competencia tenemos que tener presente esta situación, es tener la capacidad de poder darnos cuenta que
de repente hay alguna habilidad o una competencia que ya no le es necesario para poder incorporar otra que sí es imperante en el medio. ¿Qué podemos entender entonces por competencias docentes? Desde mi perspectiva, entiendo competencias docentes como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes y valores necesarios para realizar una docencia de calidad. ¿Qué significa esto entonces? Significa que los docentes han de saber y saber hacer los profesionales para poder abordar de forma satisfactoria los retos de la enseñanza en su disciplina, así como para la planificación, realización de actividades, evaluaciones que permitan contribuir de manera significativa al aprendizaje de los estudiantes. Como lo mencionaba la doctora anterior, el fin último es el estudiante y su desarrollo en todos los ámbitos. Un poco para mencionar a Tobón, que también lo hemos trabajado acá y conocemos un poco de él, Sergio Tobón, indica que el enfoque por competencias busca acabar con las barreras entre la educación y la vida cotidiana, ya que establece un hilo conductor, y esto es interesantísimo, entre el conocimiento cotidiano, el académico y el científico. Es decir, propicia una formación integral que favorece el saber hacer en la vida y para la vida, el saber ser y el saber vivir en comunidad. Saber compartir y saber vivir es una gran competencia, como lo mencionaba la doctora anteriormente. Y tenemos que pensar entonces por ahí, y eso es lo que nos menciona Tobón al respecto, y vale la pena que lo tomemos en cuenta. ¿Para qué entonces establecer competencias profesionales? Es una interrogante que nos deberíamos hacer. Bueno, establecer las competencias profesionales en la docencia permite saber si las personas o los docentes son capaces o no de hacer lo que se espera de ellos. De esta forma, las competencias se conciben como una combinación de educación, formación, habilidades y experiencias adecuadas, las cuales de una u otra forma se demuestran en las acciones que las personas desarrollan, porque la competencia hay que demostrarla, hay que brindar evidencias de que yo manejo, de que yo tengo, de que yo presento esa competencia, ¿de acuerdo? Por eso el tema de las competencias también es un tema bastante complejo, y podemos hablar mucho al respecto de las competencias, pero el abordaje de la evaluación de las competencias es un tema también que hay que tenerle mucha importancia y hemos dejado de lado en algún momento. La docencia demanda una actitud que favorezca la colaboración entre el alumno para que comparta la responsabilidad, mediante la planificación conjunta de asignatura y planificación de estrategias pedagógicas que faciliten la participación y la evolución de sus habilidades humanas. Vean que aquí incorporamos la evolución de sus habilidades humanas que potencien ciudadanos comprometidos con los problemas y la evolución de la sociedad. No hablamos de competencias por hablar de moda o por incorporarnos a una corriente mundial de moda. Debemos tener presente y hacer un análisis crítico, contextualizado de nuestra realidad para tratar de entender cómo se desarrollan las competencias, cómo se evalúan las competencias y qué habilidades debo tener como docente para poder desarrollar esas competencias en los estudiantes. Entonces, ahí es donde tenemos que tener presente entonces que las competencias es una habilidad compleja, como lo mencionaba la doctora anteriormente, que integra un conjunto de saberes. Por eso, ahí radica su complejidad. El conocimiento de conceptos, claro que el conocimiento es fundamental para manejar la competencia. El manejo de procedimientos y determinadas actitudes. Es un saber hacer reflexivo, ético y eficiente. Lo mencionaba la doctora anterior. Puedo ser un excelente administrador, pero si no soy ético, si no manejo la ética y la reflexibilidad, no estoy siendo competente en lo que me están asignando. Por eso se dice entonces que el tema de las competencias es muy complejo.
es una capacidad de acción e interacción. Eso no lo podemos dejar de lado. Es acción e interacción, eficacia sobre diversas situaciones problemáticas. Vean que tenemos que tener presente entonces la ética, la eficiencia, la acción, la interacción, la eficacia a diferentes problemas que se nos presentan de la cotidianidad y a partir de ahí poder problematizar desde nuestro actuar como profesionales en el área y permitir esa problematización a nuestros estudiantes, que son al fin el fin nuestro, ¿verdad? El fin de la educación, la formación de esos futuros profesionales. Pero si ya tenemos entonces un poco claro qué entendemos por competencias docentes, debemos de clasificarlas de algún modo para tener claro y a partir de ahí tratar de desarrollarlas. Las universidades tienen un gran reto en la formación de profesionales basados en el enfoque de competencia. Pero no es decir que X o Y carrera está trabajando en el enfoque en competencias, porque decirlo es muy fácil y el papel también aguanta, perdón la expresión popular acá en Costa Rica, lo que nosotros le anotemos ahí, ¿cierto? Pero si vamos a desarrollar competencias o una carrera bajo el enfoque de competencias, debemos primero hacer un análisis fuerte, debe haber una discusión, una reflexión en torno a ese programa. Entonces debemos de categorizar de alguna manera las competencias. Existen muchas tipologías de competencias y ahí va a depender de la corriente que nosotros abordemos. Desde mi punto de vista, podemos clasificar las competencias como competencias docentes instrumentales. ¿Qué son esas competencias o qué entiendo yo como competencias docentes instrumentales? Son aquellas que sirven para determinar o para lograr un determinado fin. ¿Qué podría ser entonces una competencia docente instrumental? Bueno, una muy importante sería la capacidad para la comunicación escrita y oral en forma asertiva. Comunicarnos asertivamente tiene necesariamente que ser una competencia que esté dentro de nuestro proceso de formación como docentes. Y las universidades deberían necesariamente desarrollar o evidenciar que los futuros graduados manejan esa competencia. Otra, porque no las voy a mencionar todas, podría ser la capacidad de organización y planificación. Un docente tiene que ser organizado y planificador. Si no sabe planificar, no debería graduarse, porque tiene un gran reto ante ellos que son los estudiantes, y si es desorganizado y poco planificador, ¿qué se podría esperar de sus futuros estudiantes? Es una pregunta que también cabe responderse. Otra competencia docente instrumental, desde mi punto de vista, que deben desarrollar los programas de estudio de las universidades dedicadas a la formación de docentes, es la capacidad de análisis y de síntesis. Porque si un docente no tiene capacidad de análisis y de síntesis, tampoco lo va a poder lograr. Un docente no va a poder enseñar aquello que él no maneja. Entonces tenemos que tenerlo presente. Solo voy a citar la última porque tengo varias desde mi punto de vista, después de un trabajo realizado de investigación en la maestría, que otra competencia docente instrumental importante es el conocimiento de las diversas aplicaciones de las tecnologías audiovisuales para poder desarrollarlo en el aula. No es posible que un docente se gradúe en este momento sin esos conocimientos, sin esas habilidades en el uso de las tecnologías audiovisuales y de comunicación que existen en este momento en el mundo. Entonces, esa sería una primera gran clasificación, las competencias docentes instrumentales. Otra sería las competencias docentes personales. ¿Qué entiendo yo entonces por competencias docentes personales? Hacen referencia a las habilidades que debe poseer un docente para poder ejercer su profesión. Y extendiéndola a otros ámbitos, para poder ejercer la profesión a la cual decidió dedicarse.
Algunos ejemplos de estas competencias docentes personales es la capacidad de trabajar en equipo para diseñar actividades y compartir experiencias. Antes le preguntaban a la doctora cómo hacerlo y ella indicaba que una forma de hacerlo es organizándose, compartiendo experiencias y a través de ahí, no es solo quejarnos que el MEP o que las universidades no nos capacitan, podemos hacerlo trabajando en equipo y ayudándonos entre pares, entre iguales para poder trabajar en eso. Otra competencia docente personal importante sería que tiene la capacidad de reconocer en las situaciones sociales y personales las oportunidades para desarrollar actitudes positivas y creativas en los estudiantes. Y por supuesto, una que no se puede dejar de lado como competencia docente personal es que tiene que tener un compromiso ético, fundamental en la labor docente y tiene que ser desarrollado desde los programas de estudio desde las diferentes universidades dedicadas a la formación de docentes. Otra clasificación que podemos hacer en torno a las competencias docentes es competencias docentes sistémicas. ¿Qué se entiende entonces por competencias docentes sistémicas? Acá es interesante porque tener estas competencias requiere una combinación de imaginación, sensibilidad y habilidad que permitan ver cómo se relacionan o conjugan las partes de un todo. No es solamente tener conocimiento en mi área, no es solamente ser experto en mi asignatura, sino que debo tener la imaginación, la sensibilización y la habilidad de poder visualizar cómo se conjugan las partes de un todo para poder decir que soy competente. Dentro de algunos ejemplos de esas competencias docentes sistémicas podríamos indicar que un docente tiene que manifestar necesariamente creatividad en su acción. Tiene que promover la alfabetización, y cuando hablamos de alfabetización no es solamente hablar de saber leer y estudiar, saber leer nada más, va mucho más allá. La alfabetización sería en todo el sentido de la palabra. Otra competencia docente sistémica importante es que tiene que poseer iniciativa y espíritu emprendedor. Un docente tiene necesariamente que ser un buen emprendedor. Otra importante es que desarrolla y propicia aprendizaje autónomo. Claro que sí, los docentes de universidades y de secundaria en este país, para hablar concretamente de Costa Rica, siempre nos quejamos de que no tenemos tiempo, de que no nos forman, de que no lo hacemos. Pero ser competentes en nuestra área es tener la capacidad de propiciar un desarrollo de aprendizaje autónomo. Otra categorización que hago con respecto a las competencias docentes es las competencias docentes de la disciplina. Y ahí estamos claros que cada docente debe manejar su disciplina a cabalidad. Por supuesto que sí, dominio de los aspectos principales de su especialidad, manejo de la historia de su especialidad, conocimiento de la importancia de su especialidad, la relación que tiene su especialidad con acontecimientos diarios y del entorno. Es una competencia docente de la disciplina que debe ser parte de todos los formadores de este país y de cualquier parte del mundo. Y ahí tengo muchas más, por supuesto, pero solo menciono algunas porque si no se me dan los 20 minutos, que por cierto ya están llegando a su fin. Otra categorización son las competencias docentes profesionales, que son conocer y aplicar técnicas variadas de enseñanza y evaluación en su área. No solamente debo conocer estrategias para dar mi asignatura o para desarrollar mi especialidad, sino que debo tener conocimiento pleno de variadas técnicas en evaluación, porque la evaluación es un aspecto fundamental que muchas veces dejamos de lado, y es donde viene la contradicción que se dice
que hay un currículum que pide una cosa, pero que la evaluación nunca cambia. Lo mencionaba la doctora, que ocurre en otros países, para no hablar de Costa Rica, yo lo digo con conocimiento de causa, que acá en Costa Rica también sucede exactamente lo mismo. Se cambian las cosas, se ponen propuestas curriculares, pero no se cambia la evaluación. Seguimos encajonados ahí y eso no nos permite avanzar, aunque sí con conocimiento autónomo y con habilidades y posibilidades podríamos generar cambio, pero también los cambios tendrían que venir un poco en conjunto, no solamente desde la labor docente. Necesariamente tenemos o tienen las universidades un reto importante y es buscar una vinculación o una mejor comunicación entre el Ministerio de Educación Público, el principal empleador en educación de este país, y ustedes, porque no hay comunicación. ¿Cuáles son los profesionales que requiere el docente? ¿Cuáles son las competencias que deben de tener los docentes graduados para ir a impartir X o Y asignatura en secundaria o primaria? Esa comunicación no se establece. Parece que hay un divorcio entre las universidades y el MEP. Y eso no debe ser o no debería ser. Dejo ahí la incógnita porque es un gran reto que tienen las universidades. Sería un tema de hablar y de otros expertos en esa área, pero sí necesariamente debe haber una mayor comunicación, porque en este momento siento, o es mi percepción, hay un divorcio entre lo que se necesita y lo que se forma. Lamentablemente me queda muy poco tiempo, ¿verdad? Quería abordar un poco la evaluación de las competencias. ¿Cómo se evalúan las competencias docentes? ¿Qué debemos hacer para evaluar las competencias o desde qué punto de vista podríamos evaluar competencias? Pues debo decirle, a modo general, que no hay un mecanismo perfecto para evaluar competencias, porque las competencias se pueden evaluar a través de indicadores de que la persona maneja o no esa competencia. Cuando no tenemos claro qué es lo que se va a evaluar, cualquier sistema de evaluación es funcionable. Pero para evaluar por competencia tenemos necesariamente que tener presente, en primer lugar, saber qué se va a evaluar. En segundo lugar, definir explícitamente cómo se va a evaluar. Y en tercer lugar, concretar el nivel de logro que se va a evaluar. Y eso lo comparto de Villa y Paulet, que hablan mucho al respecto en la evaluación. Lamentablemente no me queda tiempo de hablar de evaluación, pero es el tema que más me gusta, pero tenía también que hablar un poco de las competencias docentes y siempre en estos espacios el tiempo se hace insuficiente. Lo reafirma la doctora Consuelo en ese momento. Así que, si ya no tengo más tiempo ahora, muchísimas gracias y buenos días. Continuamos con don Jorge Navarro Romero. Buenos días. Un cordial saludo a todas y a todos los docentes de este país, igualmente a todos y aquellos docentes que nos acompañan de realidades internacionales, y un agradecimiento muy particular al Colegio de Licenciados y Profesores por haberme considerado en representación de la Universidad Técnica Nacional, propiamente del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa. Hablar de competencias, creo en lo personal que es algo bastante complejo. Sin embargo, los dos compañeros que me han antecedido lo han hecho demasiado amplio. En el caso particular, voy a hablarles sobre la experiencia de trabajo que he tenido en la institución que represento, particularmente la capacitación, pero esta capacitación enfocada en la metodología de competencias. ¿Qué es la capacitación? Bueno, es también otro proceso bastante importante que transita paralelamente a la formación y que debe llevarnos a procesos de educación permanente. ¿Qué nos permite o qué le lleva al ser humano la capacitación como tal? Nos lleva al perfeccionamiento. Muchas veces la formación que nosotros recibimos es suficientemente amplia, pero por cuestiones de actitud de los mismos profesionales ya graduados, cuando vamos al ejercicio de nuestra carrera,
requerimos de perfeccionarnos en áreas o en temáticas que tal vez el énfasis no fue lo suficientemente específico, o que, como la educación como proceso social que es altamente cambiante, se requiere de irnos perfeccionando constantemente. Esto nos lleva a una mejora continua o a la educación permanente, y por supuesto repercute en la actualización de los y las docentes, que tenemos esa gran responsabilidad en la transformación social. En el caso del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, ayer lo decía la máster Damaris Morales, que también representa y es funcionaria del Centro de Formación de la Universidad Técnica, no podríamos hablar de este centro con una experiencia muy vasta en tiempo, pero sí es necesario retomar los procesos que se han venido desarrollando desde el año 1978 a través del CIPET, que este proceso parte de esa base. Y por supuesto que surge a raíz de la necesidad de capacitar a los docentes de la educación técnica, cuyo componente o conocimiento se basa en el área técnica, pero que hay muchas veces carencia del componente pedagógico. Por lo tanto, nosotros hemos desarrollado procesos tanto en el área técnica como en el área pedagógica. En su afán de mejora, el CIPET inserta dentro de los procesos tanto de formación como de capacitación la metodología de educación basada en competencias a partir del año 98. Este es un proceso, considero en lo personal, muy subgéneris. ¿Por qué? Porque al ser un proceso nuevo, hay mucha resistencia por parte de los educadores, que se resisten y hasta lo han llegado a catalogar como un proceso que demanda muchísimo trabajo. Y ese es el primer inconveniente que tenemos desde la parte administrativa en la implementación del proceso en el aula. Otro inconveniente es, en su momento, en el país, no todas las instituciones o muy pocas instituciones se estaban adentrando en este proceso. Y eso generaba cierta resistencia para los procesos mismos. En el caso del CIPET se inicia este proceso con 23 docentes. ¿Para qué? Para que estos 23 docentes pudiéramos llegar a las aulas donde estábamos formando, de tal manera que pudiéramos ir desempeñando y desarrollando el proceso como tal. A partir del año 99, el CIPET como tal, hasta el 2009, logra capacitar a 350 docentes a nivel nacional. Y estos docentes, en esta metodología, ¿de qué realidades provienen? Como les dije anteriormente vienen de la educación técnica y también del área académica, que no es tan representativa, pero que sí hemos tenido esa participación. También tenemos experiencias con otras instituciones que poco a poco, con el paso del tiempo, han venido haciendo requerimientos de capacitación. Y en el caso de el INA, que es una institución que, si bien es cierto, tiene su currícula totalmente diseñado en la metodología de competencias, no tenía los procesos de mediación, totalmente implementados, y nos llamaron para poder desarrollar estos procesos, y para lo cual se les presentó y se desarrollaron esta capacitación con 5 cursos. Que si bien es cierto, la fundamentación es muy importante, pero es imprescindible desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque es imprescindible para que el docente y la docente conozcan cuál es el rol que debe desempeñar, y que además de ello, cuál es la fundamentación en lo que es hoy la epistemología propia de las competencias. Por supuesto que el segundo curso, las estrategias metodológicas, viene a ser la didáctica aplicada dentro de la metodología, que podríamos decir que cuando hablamos de didáctica tanto general como una didáctica específica que nos lleva a desarrollar cada una de las materias. El curso 3 tiene su modelo curricular. Ahí se analiza desde lo que es la génesis del modelo curricular, en qué se fundamenta y cuál es el rol protagónico del docente para el desempeño y el desarrollo de esta metodología.
Pasaríamos al planeamiento didáctico, que es sumamente importante y que el compañero que me antecedió de la Universidad de Costa Rica enfatiza en la importancia que tiene este proceso para cualquier docente en cualquier realidad. Y por último, este módulo consta de la evaluación de los procesos, que coincido totalmente con el compañero en que es un proceso bastante complejo. ¿Por qué? Porque primero hay que romper ese paradigma de evaluación que los administrativos docentes muchas veces manejamos en una forma estructurada y que no permitimos que se vaya desarrollando en una forma más acorde. Coincido también con la doctora Liliana, que debe haber congruencia entre la forma de cómo se enseña y cómo se evalúa, para que verdaderamente haya un sentido real en el proceso como tal. Otra institución es el INCAFEPADE de El Salvador, que también pasa por un proceso similar al del INA, en el que el SENA de Colombia, que son homólogos del INA, le diseñaron los programas en esta metodología, y el INCAFEPADE nos contrata para poder desarrollar un proceso en el año 2010, en el cual participan 90 personas, y nosotros dimos la capacitación en procesos de mediación pedagógica. Esto nos lleva a que otra universidad en El Salvador, propiamente en San Miguel, nos contrate para desarrollar los procesos similares, pero de acuerdo con las diferentes especialidades que ellos tienen, y ahí participaron 80 docentes. Por supuesto que no podríamos tener razón de ser en este momento si no proyectamos, si no realizamos acciones dentro de la universidad técnica, y estamos en ese proceso. En primer momento hicimos o diseñamos un módulo que va dirigido en procesos de mediación, y se dieron 4 cursos dirigidos a docentes de las diferentes sedes. Sin embargo, este módulo, que es el de mediación pedagógica, da resultados, pero estaríamos trabajando sobre algo que no se conoce. Entonces, había que irse un poco más atrás, y ahí fue donde rediseñamos un módulo que contiene 2 partes, la parte teórica y la parte práctica. En el caso de lo que estamos haciendo, bueno, este módulo tiene 7 cursos que apropian tanto la fundamentación, como les dije anteriormente, como la parte práctica, y estamos desarrollándolo con 100 docentes a nivel, 125 docentes a nivel de todas las sedes de la universidad. Este módulo tiene el primer curso, que es epistemología de las competencias. Ahí permite todo lo que es la fundamentación, el conocer qué son las competencias, cuáles son los teóricos, cuál es el rol que debe desempeñar el docente, qué tipo de competencias, que también el compañero de la Universidad de Costa Rica lo explicó bastante amplio. Tenemos el segundo curso, que es el de perfiles por competencia. Así que es el curso de perfiles. Bueno, este curso nos permite conocer cuál es el perfil que tiene la institución formadora de acuerdo con la carrera de cada especialidad. Entonces, este perfil nos va a llevar también a determinar el perfil de aquella persona que se está formando, considerando el perfil personal. Pero nada haríamos con esos 2 tipos de perfiles si no tenemos el perfil de la institución en la cual se va a ir a desempeñar, o la empresa, este profesional, una vez ya incorporado en el mercado laboral. De tal manera que permite desarrollar un proceso bastante claro para conocer las 3 realidades en la mayor posibilidad posible, valga la redundancia, para desarrollar un proceso más amplio. El tercero, el diseño curricular, entra en todos los tecnicismos del diseño, qué partes son las que van a considerar desde el enfoque curricular de la institución, que también se retoma en el modelo curricular propiamente, para ver cuáles son las necesidades de la institución, qué es lo que cada institución quiere, y ahí pasaríamos al quinto curso, que ya es el mismo proceso, o el proceso de lo que es la mediación pedagógica.
cuáles estrategias metodológicas se van a desarrollar y a través de qué tipo de actividades lúdicas, métodos y metodologías y técnicas podríamos desarrollar esa actividad. El sexto curso es el de planeamiento didáctico, que como bien lo dice el compañero, ahí habría que aplicar todos los tecnicismos que todos conocemos, propios del proceso como tal, en el que descansa la organización propiamente del curso, considerando elementos tan importantes como el tiempo, la flexibilidad y todo aquello que ya nosotros conocemos. Por último, el de la evaluación de los procesos, que como les dije anteriormente es bastante subgéneris. ¿Por qué? Por todo lo que se ha dicho en términos de procedimientos, en términos de la parte administrativa, los lineamientos que son a veces situaciones que nos llevan a desarrollar o a lograr procesos no tan congruentes como una metodología tan precisa como esta así lo requiere. En este proceso de capacitación se está desarrollando, hemos hasta el momento logrado capacitar a 125 docentes. Es un proceso pues bastante lento y ahí hay inconvenientes también de presupuesto que nos lleva a ir a una acción un poco lenta, no tan rápida como quisiéramos. Por supuesto que no podríamos quedar por fuera con el Colipro, y actualmente estamos desarrollando procesos de capacitación en los que radican la actualización y capacitación de los docentes de las diferentes áreas. En el caso específico hemos desarrollado matemáticas y ciencias, en donde hemos dado cursos de actualización en mediación pedagógica y enfocado en la metodología de la educación basada en competencias. De igual manera, el centro de formación queda a disponibilidad de cualquier institución a nivel nacional o internacional para poder desarrollar procesos en el momento que se requiera. Y tenemos otra posibilidad, que desarrollamos y diseñamos cursos a la medida. ¿Y qué es esto? Simple y sencillamente que cualquier institución detecta las necesidades de capacitación, nos llaman y con muchísimo gusto captamos qué es lo que se requiere y le diseñamos, le presentamos, y si se aprueba pues se ejecuta este proceso de capacitación. De mi parte agradecerles el espacio una vez más y desear los mejores éxitos en esta actividad tan enriquecedora, en la que considero en lo personal que he logrado muchísimo conocimiento y aplicar aquello que dice que cada día aprendemos cosas nuevas. Muchas gracias. Continuamos con Virginia Cerdas Montano de la Universidad Nacional. Bien, buenos días. Tengan todos ustedes. Mi nombre es Virginia Cerdas Montano y vengo en representación en realidad de mis compañeros que hemos trabajado desde hace algunos años con el tema de las competencias en la División de Educación para el Trabajo de la Universidad Nacional. Antes de contarles un poco cuál ha sido nuestra experiencia, pues creo que es importante enmarcar, hacer un marco de referencia desde donde nosotros concebimos a través de todo este análisis el modelo por competencias, y es que es un enfoque realmente que responde a un mundo globalizado. Se da en un contexto histórico, ¿verdad?, en un momento del proceso de globalización y que está fundamentado en la competitividad. Y no para generar polémica, sino para que estemos claros cuál es ese contexto histórico. Sin embargo, ese ha sido como en educación, como los aportes de las otras ciencias que hemos recibido o de las necesidades del contexto que tenemos, y entonces nosotros desde el ámbito educativo pues lo que intentamos es integrarlo, modificarlo e irlo haciendo un poco más viable y pertinente para nuestros procesos educativos, y este no ha sido pues la excepción, ¿verdad? El enfoque por competencias entonces en el ámbito educativo le hemos querido interpretar con una visión más humanística,
como un proceso más integrador, y lo que antes conocíamos como habilidades, actitudes, aptitudes, es lo que ahora hemos venido a resignificar como competencias. Entonces, eso ha venido a dinamizar pues nuestro proceso. Aquí tenemos a nuestro querido ministro. Para entender un poco cuál ha sido la experiencia nuestra, tenemos que entender también el contexto educativo costarricense. Y el contexto educativo costarricense, pues tenemos desde la gestión de don Leonardo que se está impulsando la autonomía de los centros educativos. Entonces, ante este impulso de autonomía, tenemos que responder también desde las universidades con una respuesta concreta hacia la formación de los docentes. ¿Qué teníamos anterior a este impulso de autonomía? Teníamos una tendencia un poco más dependiente del sistema, un papel de los directivos que se circunscribía a gestionar demandas externas y ejercitar procesos de control, y el docente pues en el desarrollo de los programas de estudio. Las fotografías que ustedes van a ver ahí son algunas acciones, actividades que nosotros hemos ido generando a través de todo este proceso, y que yo creo que dicen mucho de la experiencia que también hemos desarrollado. Entonces, para que tengan el contexto de dónde son esas fotografías. ¿Qué se requiere entonces ante una tendencia de autonomía? Las nuevas demandas exigen una mayor implicación entonces de los docentes, de los padres de familia, de los alumnos, de la comunidad en el funcionamiento de los centros educativos, y un trabajo mucho más colaborativo. Es muchísimo más fácil agarrar el programa, desarrollarlo en mi aula, que desarrollar un trabajo mucho más complejo, mucho más dinámico, que se requiere también del apoyo del otro. En contextos de autonomía también se exige una mayor implicación en la definición y desarrollo de los proyectos institucionales propios. Ahorita, el año pasado, empezó a implementarse las 10 líneas estratégicas que el Ministerio de Educación Pública está tratando de implementar en el sistema educativo de este país, y que promueve lo que es la autonomía, el desarrollo de proyectos institucionales propios que respondan a las demandas de los contextos en donde están inmersos los centros educativos. Entonces, pues eso nos da también a potenciar un rol más dinamizador de los equipos docentes y menos receptivos, sino que se generen procesos desde dentro de las instituciones. Desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos, trabajos en equipo, comunicación y todas estas competencias genéricas que ustedes ya conocen que un docente debe de fortalecer. La complejidad del hecho educativo y la variedad de actividades a realizar también exige nuevas estrategias de gestión, porque no solamente involucra al personal docente, sino que también es pilar fundamental y clave el directivo de ese centro educativo, que puede servir de plataforma o no para esos procesos que se están trabajando. Y bueno, si tenemos esta plataforma, podemos entonces romper con el anacronismo de los procesos educativos que ya venían siendo automáticos y rutinarios en los centros educativos. Entre otras de esas necesidades, también tenemos que se hace pues necesario intensificar procesos formativos y potenciar estudios e investigaciones que permitan aclarar e interpretar lo que está sucediendo en la práctica. Ayer en los círculos de estudios que teníamos nos decían que cuáles condiciones se requerían para la formación docente, y entonces nosotros decíamos, bueno, espacios de reflexión de nuestro quehacer docente, porque tenemos espacios administrativos, creo que una vez al mes, pero no tenemos espacios para reflexionar sobre lo que hacemos los docentes en los salones de clases. Entonces, esos espacios creemos que son prioritarios para poder hacer una labor y poder dinamizar con procesos realmente que permitan una labor de excelencia y de calidad.
El clásico reparto por áreas de responsabilidades que encontramos en nuestros centros educativos no debería obviar una necesidad de una alta coordinación, y eso va dirigido un poco más a la parte administrativa. ¿Cómo podemos abordar entonces un contexto educativo tan complejo? Desde esa perspectiva de la complejidad que ahora también nos hablaba Liliana en la mañana, el acceso a la comprensión del ejercicio docente solo es posible desde una visión comprensiva y sistemática, y el desarrollo de una explicación solo será viable desde una búsqueda constante de lo posible, de la posible coherencia con la realidad teórico-contextual. Entonces, asumiendo que es siempre dinámica, siempre compleja, y que no vamos a tener un trabajo, un perfil docente ya perfecto, sino que va a ser perfectible, siempre vamos a tener que ir mejorando porque el contexto va cambiando. Entonces no podemos asumir que lo que ya somos como docentes en nuestra práctica es perfecto y que ya aquí terminamos. ¿Cuál es entonces el reto en la formación de los y las docentes desde las universidades? El fortalecimiento de la persona como tal creemos que es vital, en su dimensión integral como un ser sentipensante. No olvidar de que estamos trabajando con personas, no solamente con una persona que nos es útil, que está desarrollando un programa, sino que es una persona que también siente, que también piensa, que también se preocupa por no solamente su trabajo, sino que tiene integralmente otras situaciones en las cuales interfieren directamente en su labor docente. Las herramientas técnicas que le permitan accionar coherentemente con su discurso. Tenemos muchos discursos, por ejemplo, en lo que es constructivismo y demás, que a veces dista mucho de la labor que hacemos en el aula. No sabemos el discurso, pero a veces cuando tenemos que ligarlo a la práctica de aula, está como un poquito distante. Habilidades para la convivencia. En un centro educativo, una persona que no tenga estas habilidades difícilmente va a ejercitar un trabajo colaborativo que nos permita salir adelante con un proyecto de centro. Y trabajamos, no olvidar que trabajamos con personas de las cuales generamos procesos interdependientes, que solos difícilmente vamos a poder realizar la labor. Entonces, ¿cuál es el perfil que nosotros visualizamos desde la División de Educación para el Trabajo? Visualizamos un perfil técnico que desarrolla habilidades que le permitan ejecutar las acciones de su labor como docente partiendo de conocimientos específicos de su área de acción. Conocimiento como tal. Humano, que sea poseedor de una gran sensibilidad por la vida y el respeto hacia el otro. Pedagógico, en cuanto favorece y promueve una práctica educativa congruente con metodologías adecuadas a las necesidades de los estudiantes, es realmente un mediador de los procesos educativos, no solamente en el aula, sino también fuera de ella. También tiene un perfil simbólico y cultural, que es aquella capacidad de dar sentido determinado a todas las actividades que se desarrollan en el centro educativo, con una visión integradora como agente que da identidad cultural a todo lo que hacemos y da esa identidad a cualquier actividad que se genera, ya sea planificada o no planificada, encontrarle sentido para el proceso educativo. Político, en cuanto es un líder ideológico y político que favorece la participación organizada, que media procesos de negociación, de resolución de conflictos y que no se convierta él mismo a veces en el conflicto o ella misma, que es promotor de cambios reales en el centro educativo. Entonces, todo eso para enmarcarlos en cuál ha sido nuestra experiencia. CONARE
para las universidades públicas tiene políticas vigentes que facilitan ese diseño curricular de un enfoque por competencias. Eso respondiendo un poco al tuning que tenemos en América Latina. Nosotros nos dimos la tarea a revisar documentos y experiencias desarrolladas en torno a este tema por competencias en otros contextos latinoamericanos y también europeos. Hicimos consultas a profesionales en ejercicios, consultas a empleadores, tuvimos apoyo de especialistas en el tema, a Liliana Javif la tuvimos por ahí también, a Gema Pascal, tuvimos a varias personas especialistas en la temática que nos aportaron y nos clarificaron sobre la temática. Entonces iniciamos procesos de análisis internos con los académicos y académicas de nuestra división. Hicimos una valoración exhaustiva de las ofertas académicas que tenemos y tomamos una decisión, que es la decisión de favorecer las competencias genéricas y algunas específicas de acuerdo a las áreas del conocimiento de cada oferta. No en un diseño curricular por competencias, sino favoreciendo esta necesidad en una integración más didáctica en cuanto a la oferta educativa. En este proceso identificamos los espacios de aprendencia que tienen repercusión directa con el perfil de salida y entonces encontramos espacios como educación continua, proyectos de extensión, proyectos de investigación, las prácticas supervisadas y algunos nuevos espacios de proyección para prácticas en los cursos que ofertamos. También propiciamos espacios de análisis periódicos del personal docente y el estudiantado, evaluaciones del desempeño con seguimiento de estudiantes y profesores y entonces obtuvimos planes de mejoramiento continuo para la entrega de la docencia que permiten una actualización de perfiles de salida que sea consecuente con el modelo pedagógico de la Universidad Nacional que tiene como un principio básico el humanismo. Y finalizando, entonces tenemos algunas reflexiones a las cuales hemos llegado el colectivo, que hoy en día pues el conocimiento es cambiante y cambia de manera muy acelerada. Entonces el problema ya no es el conocimiento, sino el acceso, sino la discriminación que hacemos del mismo. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Entonces, esa es una de las habilidades que nuestros docentes tienen que tener. Para afrontar estos cambios vertiginosos en los cuales estamos inmersos, requerimos docentes con un alto nivel de conciencia de su labor como transformadores sociales. Personas críticas, empoderadas, autorrealizadas, que puedan compartir desde su ser, desde ser persona, esos procesos educativos. El enfoque por competencias es un enfoque que permite un acercamiento a la praxis desde el saber conceptual. Y pues se requiere un análisis compartido con las personas involucradas en la oferta educativa para generar cambios de mejoramiento pertinentes. Igual comparto con Adrián, no es un modismo, no es porque se puso de moda que ya vamos a sacar una oferta educativa por competencias, sino que realmente haya un análisis crítico de fondo para saber cuál oferta es viable para integrar algunos principios de lo que es el enfoque por competencias. El hecho educativo es un proceso colectivo y la interdependencia es el común denominador. Entonces, eso no podemos perderlo de vista cuando en el perfil, cuando vamos a favorecer un perfil de salida de los docentes. Y asumimos que los cambios sociales representan siempre un reto permanente para dinamizar nuestra labor y apostamos a seguir soñando y generando propuestas creativas desde la universidad.
Finalizo con un pensamiento de Richard DeVos que dice que lo único que separa a un hombre de lo que desea en la vida es la voluntad de intentarlo y la fe de creer que es posible. Es posible mejorar como docentes, es posible tener personas realizadas en los salones de clases. Muchas gracias.